Vamos a iniciar nos toca iniciarlo con la historia clínica. Ya hemos repetido hasta la saciedad que la historia clínica nos va lo fundamental que la historia clínica es fundamental para tener un diagnóstico. En el aparato digestivo, ustedes van a observar en el desarrollo de este capítulo que muchas patologías o muchos síndromes muchas veces no tienen expresión clínica. Les voy a poner un ejemplo. Cuando el doctor Solesi les hable de la patología esofágica, más son síntomas que signos. Muy pocos signos hay en la patología esofágica, más son los síntomas. En la patología digestiva, la famosa gastritis, entre comillas, que todo el mundo dice estoy con gastritis, porque tiene un poquito de dispepsia, no tiene expresión clínica, usted lo examina y no encuentra nada. Solamente porque esas manifestaciones están repetidas cuando come algún alimento que se llena de gases, tiene metabolismo, tiene vómitos, entonces ya le dicen gastritis. Y por adelantado les digo que la gastritis, la única forma de diagnóstico es endoscópico. Y el doctor Solesi le va a tener el síndrome dispéptico y dentro de esta considerar lo que les estoy diciendo. Otro aspecto que recuerden es que muchas patologías del aparato digestivo no son propios del aparato digestivo, sino que entre comillas afectados. Por ejemplo, el infarto agudo del miocardio. No siempre es el dolor característico que se les enseña, que dicen los libros, de repente tiene solamente una indigestión, entre comillas, y es el inicio de un infarto. Y lo otro es que en la patología digestiva voy a encontrar algunas enfermedades llamadas funcionales. La patología funcional solamente se piensa por expulsión. No es lo primero. Un ejemplo, si un paciente me dice que tiene dolor abdominal, que es estreñido, o que a veces, entre comillas, tiene diarrea, yo primero tengo que decir, si tiene estreñimiento, diarrea, la patología del paciente está en el torno. Okay. Después de examinarlo, de interrogarlo, le hago los exámenes y todo es negativo, ahí recién voy a pensar que es un trastorno funcional. Y el ejemplo más común y corriente es el llamado síndrome de intestino irritable. El paciente se queja que se llena de gases, pero cuando usted le dice tiene apetito, sí, abajo de peso, no, y es cíclico y está relacionado con su estado anímico, cuando está muy angustiado, irritable, hace diarrea, y cuando se deprime, hace estreñimiento, pero eso es después de haber descartado todas estas posibilidades de carácter orgánico. Y eso recuérdenlo bien. En el esófago no deben encontrar trastornos funcionales. Hay una entidad que se llama el espasmo difuso del esófago. O sea, el esófago se pone como una cuerda y produce un dolor tan intenso que puede hacerlos confundir con un infarto agudo del miocardio. Pero eso está relacionado con un estado de estrés, de preocupación, porque solo desaparece. De manera, todos estos aspectos generales tenganlo muy presente. Antes de iniciar la historia clínica propiamente tal, vamos a hacer un recuerdo muy somero de lo que a ustedes ya les han enseñado, de su anatomía, su histología, su fisiología, y después veremos algo a posterior de fisiopatología. Pueden pasar, por favor, alguien. Necesito un ayudante que me pase. Ahí tienen su asiento. Este es el tubo digestivo, como ustedes ven, comienza en la boca, sigue en el esófago, como ustedes ven,
esófago, tienen ustedes el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, tienen ustedes el hígado, la vesícula biliar, que va por el páncreas. Así que, este es un esquema para que vean desde el punto de vista general cómo está constituido el tubo digestivo. Comenzamos por el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Estas son estructuras luminales, cuya función de ellos es la propulsión de los alimentos, el pasaje de los alimentos en cada uno de los órganos que van a tener una función específica. Pero también hay esfínteres, cuya función ¿cuál es? Evitar el reflujo de los alimentos. El esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior, tenemos el píloro, la válvula iliocecal y el esfínter anal. El esófago, su función es el transporte. En el estómago, en el fondo, es el almacenamiento. Acá es, por supuesto, el bolo alimenticio, más químico. En el antro, es lo más importante, se realiza no solo la trituración, la mezcla, y el inicio de la digestión dosifica el químico para ponerlo ya un poco digerido hacia el intestino delgado. La función del intestino delgado es la absorción de los nutrientes. Y por último, el intestino grueso reabsorbe agua y sales para formar gases. Por otro lado, la mucosa y la submucosa tienen una función de asimilación. La muscular es la motilidad y la serosa es de protección. Ustedes saben que ¿cuál es el único que parte del tubo digestivo no tiene serosa? No se acuerda. El esófago no tiene serosa. Ahora, todo esto que ustedes ven está controlado por la región cortical y subcortical cerebro, que va a modular a tres elementos importantes: el sistema nervioso autonómico, que es ¿cuál es? El simpático, parasimpático, el plexo nervioso local, que está formado por dos, Meissner y Auerbach, y por último, secreción de hormonas. Porque todo esto, para realizar su función, interviene todos estos aspectos importantes. Uno, por ejemplo, el parasimpático tiene una inervación de excitación para hacer mayor función, a través del vago, del plexo sacro, de nervios espláncnicos, etcétera, etcétera. Mientras que el simpático más bien inhibe un poco, ¿cierto? Por otro lado, hay hormonas muy importantes para realizar la digestión, el estímulo de las funciones de absorción y digestión. Por ejemplo, tenemos la gastrina. La gastrina es por acción de ¿quién? El nervio vago, ¿cierto? La distensión en la secreción del alto pylori. O también por sustancias como proteínas tipo aminoácidos o polipéptidos. Tenemos la colecistoquinina y la pancreosimina. ¿Cuál es esa función? ¿Ya? Para digerir ¿qué? Lípidos y también proteínas que estimulan a esta. Y por último tenemos la secretina, que es estimulada por jugo. Entonces, como ven, todo esto es un conjunto de funciones para que realice cada una de estas partes del tubo digestivo. La siguiente. Entonces vamos a hablar ahora de la historia clínica propiamente tal. Comenzamos por la anamnesis y de ellos la filiación. En la filiación nos interesa la edad, el sexo, la ocupación, la procedencia de los antecedentes generales, patológicos y familiares. La siguiente. Edad.
En la lactancia, en la infancia y en la adolescencia, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes? Tiene usted las anomalías congénitas, de las vías biliares, hiperplasia congénita del píloro, ictericias congénitas, megacolon congénito, enfermedad celíaca infantil, esturno tropical. La intolerancia a la lactosa es muy frecuente en los niños. La hepatitis viral también es frecuente en los cuadros de apendicitis aguda. Y usted no lo voy a entender porque esto se ve muy frecuente en nuestro medio, no solamente en niños o en adultos. Porque se ha hecho estudios, hay un trabajo de hace muchos años, del año 85 creo por ahí, que se publicó y salió, tuvo un premio de Hipólito Unanue, que se hizo en el Hospital Nacional 2 de Mayo, en la cual estaba intervenida la doctora Nancy Hopkins, la profesora de usted. Y se hizo un estudio del árbol genealógico de los que tenían intolerancia a la lactosa, manifestado por diarrea. Y se vio que había, desde el abuelo, todos tenían este problema. Y se hizo un estudio genético, se mostró que hay factores genéticos. Y lo otro es el adquirido. ¿Qué significa? Ahora capaz ya no se ve porque hay el famoso vaso de leche, etc. ¿no? Pero antes los niños no tomaban. Cuando salió el vaso de leche y comenzaron a tomar leche los niños, se iban en diarrea. Y la mamá decía, no, según nos sale una leche mala. Habían perdido ¿qué cosa? La enzima, que es la lactasa. Entonces, recién poco a poco fue estimulándose y ya pudieron tolerar. Pero hay pacientes que no toleran por más que tenga lactasa. Entonces ahora ha salido leche deslactosada, ¿no es cierto? Porque eso se ve con cierta frecuencia. La siguiente. En el adulto estas son las enfermedades más frecuentes. Patología o enfermedad acidopéptica, o sea, úlcera gástrica, úlcera renal, gastritis crónica, las enfermedades inflamatorias intestinales. Hay enfermedades poco frecuentes que vemos, como se llama la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. Tenemos la enfermedad diverticular. Esto sí vemos con mucha frecuencia la cirrosis hepática, llámese por alcohol o por virus, que son los más frecuentes, virus B, virus C. La cirrosis biliar primaria también, en damas sobre todo, la patología vesicular y las neoplasias malignas. Las neoplasias malignas más frecuentes en el hombre es estómago, colon, páncreas, hígado. Y en la mujer ya se ve también ahora neoplasia de colon. Y esto, como les decía, solamente es por descarte, el famoso intestino irritable. La siguiente. En cuanto al sexo en varones, lo que hemos dicho, la úlcera péptica, la pancreatitis crónica, la cirrosis hepática y enfermedad inflamatoria. O sea, está muy relacionado incluso con la edad. Y en las mujeres la patología biliar, la cirrosis biliar primaria, la neoplasia de vesícula biliar y el intestino irritable. En la ocupación, ¿quiénes son los que sufren úlcera péptica? Puede haber factores también heredados. Los que son proclives a hacer un trabajo de mucha responsabilidad, no tienen hora de salida, no almuerzan a sus horas, toman mucho café, fuman, se van a comer alguna cosita, pero el trago tiene que estar presente, viven angustiados. ¿Quiénes son de la ocupación hepatitis viral B y C? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes se pueden contagiar o no? Por supuesto. Los que trabajan en los laboratorios, los cirujanos, los ginecobstetras, los odontólogos, y por supuesto también es una enfermedad de transmisión sexual.
La leptospirosis. ¿A usted le han enseñado seguramente? ¿En qué curso? ¿Cómo se transmite? ¿Quién lo transmite? Los roedores. ¿No es así? Entonces, ¿y dónde están los roedores? En las acequias, la gente que trabaja en el campo con los pies descalzos, porque es a través de la orina de los roedores que se pueden contagiar. La hidatidosis, los que trabajan, pues, no es el que cuida, ¿no? El que pastorea, pero sí el que está dedicado a qué? A comer, pues, alimentos se comen un buen hígado en un camar clandestino y está lleno de quistes. El hepatocarcinoma está relacionado con un hongo que se llama anafloxicina, ¿ya? Ellos que se dedican a descascarar los cereales pueden adquirir esta enfermedad. La siguiente. Bueno, la procedencia de esta, la más importante, ¿cuál es en nuestro medio que debemos pensar? ¿Qué enfermedad endémica produce ictericia? La hepatitis. ¿Qué zona? Ustedes, ¿cuáles son las zonas endémicas de hepatitis B y C? Tenemos, a ver, dime del sur. Nadie quiere ser del sur. Huanta, Abancay, Madre de Dios, Quillabamba del Cusco, la Selva Baja, son zonas endémicas de hepatitis B. Y por eso que a toda mujer gestante en Ayacucho se pone la vacuna, para evitar que contagie al hijo a través de una transmisión vertical o en el momento de nacer. Por eso que a ustedes, no sé si ahora les exigen que cuando ya van a los hospitales deben vacunar, no sé si ahora será una obligatoriedad. Decíamos, todas estas enfermedades dependen de la zona de donde procede. En los hábitos, el alcohol produce todos estos problemas. Hepatopatía alcohólica desde hígado graso, hepatitis alcohólica, cirrosis, hasta hepatocarcinoma. Las lesiones agudas de la mucosa gástrica producidas por la erosión que produce el alcohol en la mucosa gástrica. Las pancreatitis agudas y crónicas relacionadas con los malos hábitos de ingerir mucho alcohol. El alcohol daña el páncreas, tanto en forma aguda como en forma crónica. Preguntar por la ingesta de fármacos, porque ellos pueden producir hepatitis tóxica, o sea, acción directa. Algunos que les gusta, que está de moda ahora, pues ir al gimnasio, ¿no? Sacar buena musculatura, ejercicio, pero no es suficiente. Toman anabólicos. No todos, pero algunos toman, quieren ser Charles Atlas. Tiene acción, los progestágenos, todos tienen acción directa sobre el hígado. Y hay uno que se llama por hipersensibilidad idiosincrasia. ¿Qué significa eso? Que nosotros acá podemos tomar un grupo, un medicamento X, 20 somos los que tomamos, y uno hace ictericia. No es acción tóxica directa, sino por idiosincrasia reactiva, la reactividad hipercrónica. Así es. Los antecedentes quirúrgicos anteriores. A veces un paciente es operado de apendicitis, pero llegó muy tarde, se le perforó, hizo una peritonitis, salió de este cuadro, pero ¿qué queda? Las secuelas son grillas y adherentes. ¿A qué va a llevar esto? A una obstrucción del intestino, obstrucción mecánica. Es un ejemplo que todo. Parásitos, muchos de los parásitos, como les enseñó, tienen localización en el aparato digestivo. En el colon, ¿cuál es el parásito frecuente? Intestino grueso, he dicho. ¿Cuál? No, ese no lleva. La mega histolítica. ¿Qué pasa con la mega histolítica?
va por la porta y se localiza ¿dónde? En el hígado, se va a formar un absceso hepático medial, va a producir la famosa disentería medial. ¿Qué pasa con el otro parásito que le gusta estar ahí bailando? El ácaro. El ácaro se puede desarrollar de tal manera que forma un ovillo y puede obstruir el intestino delgado. Pero no solamente eso, perfora el diafragma y se va al corédoco. Obstruye el corédoco y va a dar ictericia. El anquilostoma duodenal, la yardia lamblia que se localiza en el duodeno. Fíjese todo lo. Y por último, el más agresivo es el estronquiloides intercorporal. Entonces, hay que preguntar si existe, por supuesto, si me dice que me echan gusanitos blancos que producen purulitos o no, porque es intoxicado. Enfermedades infecciosas sistémicas. En nuestro medio hay que considerar siempre la tuberculosis. La tuberculosis solamente es pulmonar, sino extrapulmonar. Y cuando se localiza en el intestino, es en la parte terminal del intestino delgado, en el hígado. ¿Por qué? ¿Qué hay desde el punto de vista anatómico en esa zona? ¿Quién recuerda? Nadie recuerda. Es rico en qué tejido linfático. Hay inclusive ganglios mesentéricos. Y esta bacteria se anida en la mucosa y va a producir diarrea, dolor, etc. Genes oportunistas en la enfermedad como es la VIH. Se coloca en cualquiera de parte del intestino. Enfermedades endócrinas que pueden llevar a diarrea, como es el hipertiroidismo o la hipotiroidismo que produce estreñimiento. Entonces hay enfermedades que no son propias del aparato intestino, pero que tienen su extensión en ello. La diabetes mellitus. La diabetes mellitus produce diarrea nocturna acompañada de hipotensión postural. Un ejemplo. Otra que da diarrea es la insuficiencia suprarrenal crónica, la enfermedad de diálisis. Entonces, como ven, preguntar por estos antecedentes puede estar en relación por los síntomas que trae el paciente. Antecedentes familiares, ictericia congénita, poco frecuente, ustedes no lo van a ver sino cuando hagan su curso de pediatría. Hay algunas que pueden ser en el joven o el adulto, puede ser, pero la mayoría son en edades pequeñas de la vida. La que sí puede ver en gente joven es la enfermedad de Gilbert, o ictericia realmente familiar, y la otra es la enfermedad de Ewing-Jones. Pero todos son congénitos. Antecedentes de úlcera péptica, de la patología biliar, enfermedades poco frecuentes como la politosis intestinal, y ya hemos hablado de la intolerancia a la lactosa. Así es. Ahora vamos a los síntomas. Todos estos son los síntomas frecuentes que van a ver en los diferentes síndromes del aparato intestinal. Así es. Vamos a comenzar por el dolor abdominal. Posiblemente es el síntoma que más lleva al paciente, ya sea la consulta o la emergencia. Y cuando un paciente tiene dolor abdominal, tiene que preguntar por todas estas características: forma de inicio, localización, irradiación, intensidad, tipo de dolor, duración, factores agravantes y factores atenuantes. El paciente me puede decir: sí, doctor, he comenzado a doler en la boca del estómago, y ahí nomás se me quedaba. Como usted dice: no, doctor. Después a las 4 o 5 horas comenzó a irse al lado derecho o se ha ido hacia abajo. Entonces ir estando dónde está el órgano comprometido. Si es del lado derecho, tengo que pensar en qué tenemos en el hipocondrio derecho, el hígado y la vesícula biliar. Y la que va a producir el dolor intenso va a ser la víscera hueca, que es la vesícula. Y en la parte de la fosiliaca derecha, lo que más va a producir esto es la apendicitis. Y si se trata de mujeres, no solamente apendicitis, pues una ruptura de un embarazo ectópico, o sea que llegó y se rompió, no llegó a su sitio, como dice. De manera que preguntar por la irradiación, la intensidad del dolor, de toda la patología digestiva
más intensa, la más severa, es la pancreatitis aguda necrotizante. Incluso toman esa famosa posición de los maometanos que la vez pasada estudiamos. El tipo de dolor. Cuando un paciente me dice pues, que tengo un dolor que me abre, que me quema, eso indica que está lesionada irritada la mucosa. Si me dice que tiene dolor tipo cólico, es de víscera hueca pequeña, estamos hablando de vesícula, pero si me dice, doctor, me tuercen las tripas, significa que es el intestino delgado o el intestino grueso. ¿Qué factor ha precipitado? Hay que preguntarle. ¿A qué se debe? Sí, doctor, estuve comiendo en salchipapa o me comí un sándwich monstruo, me fui a ver un partido y amargo, como no hemos perdido tanto, le dije, voy a comer un sándwich monstruo y me tomé una carambola. La carambola resultó una diarrea permanente, ¿no? O puede producir un dolor cólico, ¿no? Y factores que atenúan, o sea, a veces la posición hace que disminuya el dolor. Después tenemos las náuseas y los vómitos. Se define náuseas como esta, como están viendo ustedes, sensación de deseo inminente del vómito y que se acompaña de signos generales. Se pone pálido, gran sudoración y gran secreción salival. Los vómitos, cuando un paciente vomita, hay que preguntar con qué frecuencia, la cantidad y cada vómito, si esto es precoz o es tardío, y está relacionado con alimentos o medicamentos y carácter organoléptico. Cuando decimos número, porque con el vómito, ¿qué es lo que perdemos con el vómito? Electrolitos. ¿Y a qué le va a llevar? ¿Alcalosis o a acidosis? Alcalosis metabólica. Precoz. Y esto es muy importante. Hay pacientes que cuando tienen una enfermedad orgánica del estómago, al inicio dice el doctor, me he dado cuenta que vomito y a la media hora boto todo el alimento casi sin digerir. Pero después dice, pero hace 3 o 4 meses doctor quedó observado que no vomito inmediato, sino vomito después de 6 horas o 12 horas, y todo avinagrado. Eso me está indicando que hay una obstrucción del hígado. Y eso se ve fundamentalmente en la neoplasia rara. Pero si me dice que tiene un vómito bilioso, el problema debe estar ¿dónde? En el intestino delgado alto. Y si me dice que tiene vómito oscuro y que tiene un poquito de mal olor, se llama vómito fecalónico, por presencia sobre todo de bacterias gram negativas. El problema de estar a nivel ¿dónde? En la válvula ileofecal, en parte. ¿Por qué? Porque nunca va a haber vómito cuando está en el colon, porque la válvula ileofecal impide el reflujo de ese alimento. Todo esto que les estoy diciendo de forma panorámica se va a desarrollar en cada uno de los síndromes que se les voy a enseñar. Disfagia, dificultad para deglutir, que puede ser antes o durante la deglución. Cuando es alta, o sea, esofágica, estos son los síntomas que van a encontrar, o le va a referir el paciente. Regurgitación nasal, disfagia más tos y aspiración tracea. Cuando es baja, es progresiva y constante, o sea, primero para los sólidos, después será para los blandos y por último para los siguiente. Pirosis. Me arde acá el ardor retroesternal por insuficiencia de quién? Del esfínter esofágico, que lleva al reflujo gastroesofágico. Regurgitación, expulsión del quimoácido o del ácido clorhídrico en pequeña, dice el doctor. A veces me despierto como un ácido, vinagre, me llega hasta la boca. Aerofagia, aire deglutido. Y se acompaña de qué? De gluten. Pero aquello que le gusta masticar chicle pues todo el día. O come como el pavo. ¿Sabes cómo come el pavo? El pavo no come, traga.
lo pasa nomás. Entonces el pobre estómago tiene que trabajar 4 veces más y comienza a degustar. Estreñimiento relacionado con retardo en la expulsión del contenido intestinal. Se pregunta por las características de las heces, porque un estreñido dice que tiene dificultad y el volumen es un poquito más de lo normal, pero si me dice que es como una cinta, digo que hay algo que está obstruyendo o que está disminuyendo la luz. Si se acompaña de sangre mezclada o sangre pura o está con moco, eso se ve en la parte baja del intestino. Diarrea, incremento de la frecuencia evacuatoria y peso diario mayor de más de 200 gramos. Cuando un paciente tiene diarrea debe preguntar si es abundante o es de pequeño volumen, si son líquidas o son pastosas, si hay moco filante o si hay moco grueso, sangre, pus, pujo y temero. Al preguntar ustedes ya están dando localización de dónde está la patología. Si intestino delgado es abundante, son líquidas y moco filante. ¿Por qué será abundante? ¿Y por qué en el colon es de pequeño volumen? Y el intestino, eso es el intestino grueso. El intestino delgado, ¿por qué es abundante? Porque agua. Fisiología. ¿Cuántos litros recibe el intestino delgado? 9. De la saliva, del ácido clorhídrico, de la secreción biliar, de la secreción salivar, de la secreción pancreática. Entonces, cuando hay diarrea, ¿cómo será? Voluminosa, porque está perdiendo gran cantidad. Lo que se pierde fundamentalmente, el agua solamente se pierde en forma pasiva. Lo que se va a perder son electrolitos, sobre todo sodio, potasio y el cloro también. Entonces, preguntar por estas características tiene su importancia. Si dice que tiene moco y sangre y pujo y tenemos este es intestino grueso. La distensión abdominal, por gas, meteorito, por líquido, ascitis y por una masa sólida que puede ser un tumor o un quiste gigante. ¿Cuál es lo más frecuente? Por la presencia de aire, ¿no es cierto? Que se llama meteorismo. Pero cuando uno tiene ascitis, el abdomen va creciendo, se va distendiendo. Y van a ver ustedes que cuando percuten, si la ascitis no es total, va a haber zonas donde va a estar con aire, porque el líquido empuja, por decirlo así, al colon, o la víscera del intestino, y por ahí va a haber meteoritos. En cuanto a la ictericia, eso ya lo vamos a desarrollar en el capítulo correspondiente, o forma de inicio, duración, intensidad, tipo y evolución. Todo esto tiene su importancia, porque le va a permitir diferenciar lo que es una ictericia a predominio de bilirrubina conjugada, para diferenciarlo también de la bilirrubina no conjugada. Vamos a poner solamente un ejemplo. Estoy ictérico y me dice que mis orinas son normales. ¿Dónde debe estar el problema? Usted que ha recibido clase de fisiopatología. Es no conjugada. La conjugada, ¿qué pasa con la conjugada? ¿Se excreta por la orina o no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque al contrario está unida la luna, no permite su filtración por la orina. En cambio, si me dice que tiene colurio, o sea, orinas oscuras, entonces ya estoy diciendo, esto es después de la conjugación. ¿Y dónde se conjuga la bilirrubina? En el hígado. ¿En qué parte? El testículo liso. Pero también el problema puede ser en su excreción. Si tiene una obstrucción, también se va a incrementar la bilirrubina conjugada, ¿cierto? Entonces, preguntar estas características son muy importantes. Y por último, la hemorragia digestiva, que ya lo vamos a ampliar más el día miércoles,
hematemesis, vómito de sangre, melena, de condición negra, rectorragia, sangre roja rutilante que procede del recto, y hematoquesia es toda sangre que proviene por debajo del ángulo de tren. La hematemesis y melena es por encima del ángulo de tren. Por debajo tenemos hematoquesia. El examen físico, como ven, también es importante, no solamente ir de frente a examinar el abdomen. La actitud, la facie, la piel y maneras, el examen de la cavidad oral, después el examen del abdomen y la exploración de la región anorrectal. Pasamos. La actitud, eso va a depender de la patología que trae el paciente. El paciente está pues con un problema que se llama inflamación de una peritonitis. Prácticamente el paciente ni se moviliza por el dolor. A veces se pone lateral para mejorar con un dolor tipo vesicular, o toma esa posición que hemos visto en mauricano con un dolor intenso y pancreatitis. La fase, la más conocida de todas, es la fase histérica. También hay la fase llamada caquética y hipocrática cuando hay una enfermedad consuntiva de tipo neoplasia. El examen de la cavidad oral. Al médico no le gusta examinar la cavidad oral, dice que eso es para el odontólogo. Cuando en la cavidad oral usted puede encontrar o puede hacer diagnóstico de muchas enfermedades. A ver, ahora que está de moda, entre comillas, si me da de la boca y le veo el paladar duro y blando y en la lengua placa blanquecina, si quiero empezar, me cambia. Y si es jovencito y le gusta, ya usted sabe, si no hablo de eso. Se va a visitar a la niña, el VIH. En la boca estoy haciendo el diagnóstico, por más que me diga que no, pero eso no está parecido. Las alteraciones de tipo carencial que encontramos en la lengua, por ejemplo, papilas, rojas, ¿no es cierto? A veces encontramos que más la llamada boquera, fisura, que es por déficit de qué, de vitamina. Vitamina B2, por ejemplo, teilosis se llama eso. En fin, importante la calidad oral, examinar la calidad oral. Así es. En la piel puede encontrar todo esto, todas estas alteraciones. Vemos el palillo de tambor, la cirrosis. Es una enfermedad poco frecuente que se llama el linfoma primario difuso intestinal. La caída, el vello, la disminución del vello axilar pubiano, eso se ve justamente en los pacientes que tienen cirrosis, que es trastorno de carácter endocrino. La pigmentación de los labios, una enfermedad que se llama enfermedad, la poliposis intestinal, que da ese color café con leche. Todo esto lo encontramos en los pacientes que tienen insuficiencia hepática, edemas, hematoxalgias, hemorragias cutáneas, o sea, equimosis, xantomas y xantelasma. ¿Qué es el xantoma? Es una precipitación de líquidos que tienen color blanco nacarado en la zona de rosa, la rodilla, los glúteos, los codos, y cuando llega el párpado se llama xantelasma. La mucosa de color marrón oscuro se ve justamente en la poliposis intestinal. Ya yendo al examen del abdomen, la inspección, lo primero que tenemos que ver es simétrico o asimétrico, los cuadrantes y las áreas. La siguiente. Las áreas de la pared abdominal. Tenemos acá el epigastrio, el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo. Tenemos a esta altura la región umbilical, tenemos el flanco derecho e izquierdo, la fosilierta derecha, hipobase y fosilierta izquierda. Lo siguiente. Y también cuando se habla del cuadrante,
porque tenemos que ver en este cuadrante superior qué cosa hay. Hígado, vesícula, el lado derecho del colon transverso, eso podemos ver, el ángulo hepático, en el lado izquierdo tenemos el colon transverso izquierdo, el ángulo esplénico, tenemos acá esta zona del colon descendente, vamos a tener inclusive a esta altura, donde está el hipogastrio, el sigmoide, en el lado derecho vamos a tener el apéndice, el ciego, ¿no? Y el ángulo hepático. La siguiente. Cuando ustedes infeccionen la pared abdominal de infección estática, dinámica, hacerlo respirar, ¿qué tipo de respiración tiene el varón? Si está quieto, indica que el paciente tiene un problema de tipo peritoneal. Si hay edema de la pared, como sucede en los pacientes que tienen insuficiencia hepática, si hay circulación venosa superficial, si hay presencia de eventación y cicatriz. Eventación es un orificio adquirido, no es como cuando yo tengo una hernia, es algo anatómico. Se puede ser operado y no cicatriza bien y por ahí sale la vista. Cuando hay tumoraciones, ustedes tienen que describir características de esta tumoración, el tamaño, la localización, la superficie, está móvil o está adherido a los órganos profundos, etc. El peristaltismo, que vamos a ver que es importante, ver si hay o no movimientos llamados antiperistálticos que puede haber cuando hay una obstrucción. Por ejemplo, cuando hay un problema de la obstrucción del píloro, se va a producir movimientos que se llaman de reptación, igual que un reptil. Después seguimos, los ruidos gástricos es importante, entonces tiene la auscultación. En el abdomen primero la inspección, después viene la auscultación, luego la palpación y la percusión. Signo de chapoteo, de succión o bazuqueo. Este es un examen que se realiza tanto a la palpación como a la auscultación. Creo que hay una... ¿Puede pasar la siguiente? No, la siguiente. Ahí. Acá tienen ustedes. Usted pone el estetoscopio a nivel del epigastrio y con su mano presiona y hace un movimiento suave y rápido. Entonces van a sentir un ruido muy semejante cuando ustedes tienen un recipiente lleno de agua y mueven, no solamente el sonido del líquido, sino del gas. Hay algunos que, para que entiendan, dicen glu glu. Mueven mucho. Eso cuando hay líquido y hay diagnóstico de obstrucción pylórica. Se le está confirmando la anterior. Después tenemos dos ruidos, no, anterior. Hay ruidos intestinales. Al ocultar normalmente es cada 5 a 10 segundos, pero muchas veces es mejor auscultarlo durante los 30 segundos para ver si hay o no disminución o ausencia de ruido. La ausencia total de ruidos intestinales se denomina ilioparalítico o adinámico. Van a ver ustedes cuando vean, sobre todo en la servicio de emergencia abdomen agudo, van a encontrar esto. Pero también recuerden si un paciente está deshidratado, con gran cantidad de diarrea. ¿Qué problema con la diarrea? Sodio y potasio. La hipocalemia lleva a ilioparalítico. Cuando están incrementados en una zona del intestino el ruido metálico, es un ilio mecánico. Esta ausencia se acompaña de distensión abdominal, por eso es más paralítico, no hay función. Cuando es incrementado, más bien la lucha hace que hay dolor tipo COVID. Los ruidos arteriales, aórtico, renal, hepático y esplénico. La siguiente, esta es la que yo, por ejemplo,
ustedes pueden encontrar un latido y observar un soplo en la región de la aorta abdominal, generalmente por arteriosclerosis o por un aneurisma. Puedo apuntar incluso un soplo a nivel renal, 2,5 centímetros de la izquierda, por encima de la cicatriz umbilical. También puedo apuntar un soplo en la superficie del hígado. Esto se ve en el hepatocarcinoma, tumor primario, mientras que los tumores secundarios del hígado no producen soplo. O también puedo encontrar un sonido así como que algo que cruje en la superficie cuando está inflamada la cápsula, tanto en el hígado como el vaso, con inflamación, se llama pericarditis o, en este caso, el vaso pericarditis. Y también en algunos casos podemos auscultar un soplo en el vaso que realmente es por infarto extremo. En la palpación tienen que buscar todos estos datos importantes: el estado de la pared, la sensibilidad, la tensión superficial y profunda, la presión umbilical, si hay sacos herniarios, si hay escape de los restos, los signos de Urraco y tumoración. La palpación debe hacerse primeramente poniendo al paciente en posición semiflexionada. Se pone una almohada debajo debe estar relajado. Y la palpación se comienza siguiendo las agujas del reloj. ¿Qué significa? Comienzo en el epigastrio, sigo el hipocondio izquierdo, sigo el flanco izquierdo, el hipogastrio y así hasta llegar. Si hay dolor, comienzo por el lado opuesto, no por el sitio que hay dolor. La cicatriz umbilical a veces es importante. ¿En qué caso vemos que no está en su sitio, está desplazada? Cuando hay, por ejemplo, ascitis. O puede estar obliterada por la misma ascitis, hasta hernia umbilical se puede formar ahí. Las hernias, la separación de los rectos, está echado este pececito y pone usted su mano, su dedo, y va a ver cómo se hunde, como si hubiera usted separado con sus dedos. El Urraco es una palpación de una zona larga que va del epigastrio hacia la región umbilical y también hacia el pubis. Este engrosamiento se ve cuando hay tuberculosis intestinal y sobre todo tuberculosis peritoneal. Sobre todo tuberculosis peritoneal. Ahí está la posición que debe tomar el paciente para examinarlo. Puede ser con una mano o en pie manual, siguiendo lo que vamos a decir, la voz del reloj. El siguiente. Puntos dolorosos que ustedes deben explorar, sobre todo cuando un paciente viene por un cuadro de abdomen agudo, dolor intenso. Aparte de interrogarlo, voy a tratar de confirmar dónde está el problema, cuál es el órgano comprometido. Acá tenemos estos puntos dolorosos: punto epigástrico, dolor a la palpación en el apéndice pulsónico. El signo de Murphy, que se ve cuando hay inflamación de la vesícula, al palpar debajo del reborde costal derecho y decide que inspire, usted pues el paciente pone resistencia, hay dolor. El otro signo también que se ve en la policistitis aguda es el llamado punto de Roxon, o sea, una liga delante en la unión del tercio medio e inferior va a producir dolor en ese. El punto de Mac-Burnet indica inflamación del apéndice. Generalmente está situada a 3 trabeceros por encima de la espina ilíaca anterior superior derecha, en el punto que une el sitio donde hay dolor y el ombligo. El otro es el punto delante, la posición anatómica, en la unión del
tercio derecho con los 2 tercios izquierdos en una línea que va en ambas espinas. Otro punto también para apendicitis, este es el punto, y esto se llama la zona, punto de clavo, la zona también de apendicitis, que es una zona donde está el recto anterior, el músculo recto abdominal, y la línea que cruza ambas espinas ilíacas, hay dolor en esa zona. El signo de Rhopsi, que se ve cuando usted presiona el lado izquierdo del abdomen, este punto que está prácticamente a la altura del punto más borde va a producir dolor en el lado derecho. Y otro signo que se ve cuando hay irritación peritoneal es el signo de Blumberg. ¿En qué consiste? La descomprensión es más doloroso que la compresión. Ese es el signo del robot. ¡Ay! Signo abierto. Indica irritación peritoneal. Podemos palpar otros órganos, no propiamente que corresponden al abdomen, pero que están en esa zona. Podemos hacer una palpación profunda, poco frecuente, pero podemos encontrar hepatomegalia, a veces el riñón derecho, que es retroperitoneal, a veces crece hacia adelante, sobre todo se palpa la escotadura, y se palpa el polo inferior. Cuando está inflamado el ciego, se llama tiflitis. O de repente palpo en esa zona y hay gran cantidad de ruido, se llama borboríferos. Si el útero está crecido, lo voy a palpar. Si el sigmoides está ocupado, lo voy a palpar. Si la vejiga está llena, lo voy a palpar. Y por último, si hay un aneurisma, voy a palparlo, inclusive. Ya puedo palpar que un tril. En la percusión, ver si es timpánico o si hay matidez fijo desplazada. Siempre la percusión es de arriba hacia abajo. Acá tiene un ejemplo. Cuando hay ascitis, por ejemplo, percusión de cúbito dorsal, ¿qué pasa? El líquido se desplaza hacia los flancos, el llamado diente batracial. Y hay gas, o sea, cuando usted percute hay matidez en los flancos y hay hipersonoridad, timpanismo en la parte superior. Pero cuando usted le hace para ver si la matidez es desplazable o no, entonces va a ver usted cuando pone del lado derecho que va a pasar el líquido va a ese lado, entonces será mate, pero el otro es timpánico. Ahora eso depende de la cantidad de ascitis que tenga. Si es total, ya por más que desplace no se va mucho. Pero por ejemplo yo puedo tener un quiste gigante de ovario, ese no se va a desplazar. O un quiste hiatídico, tampoco se va a desplazar. Así es. Por último, hay que explorar siempre el ano tacto rectal. En la inspección podemos encontrar todos estos datos al inspeccionar la región anal. Puede haber fístulas, puede haber fisuras, abscesos, hemorroides externos, puede estar prolapsado, puede haber ulceraciones y herpes. Ahora hay que ver mucho esto por la cuestión del problema del VIH y de que se está viendo mucho esto últimamente. Y en la palpación, el tono del esfínter, la pared del recto y el fondo del saco. El fondo del saco de uno es importante porque si está ocupado y es doloroso, indica que hay un cuadro de abdomen agudo. Seguimos. Esto es en cuanto al hígado y el vaso. Cuando palpamos el hígado, cuando examinamos el hígado, vamos por la inspección,
la palpación. Inspección, si es simétrico o es asimétrico. Si yo tengo una gran tumoración va a ser asimétrico, o si tengo líquido va a ser asimétrico. Cuando palpen el hígado, tienen que buscar todos estos datos: la forma, el volumen, la consistencia, la sensibilidad, la superficie y el borde. Porque cada uno de estos datos nos va a ayudar a ver qué patología ha determinado el aumento del tamaño del hígado. Si yo tengo un hígado graso, va a estar incrementado. Si tengo una cirrosis, va a estar disminuido. Si tengo un hígado que crece rápidamente, voy a tener un tumor. La consistencia pétrea dura se debe al tumor primario del hígado. Remitente se ve un quiste y fluctuante un absceso. Sensibilidad. En una hepatitis aún va a poder porque se distiende la cápsula de gliso. Si tengo insuficiencia cardíaca congestiva, lo mismo va a producir dolor. Y cuando hay hepatocarcinoma también produce dolor. La superficie lisa, eso lo podemos ver en un hígado graso, por ejemplo, pero una superficie nodular, depende del tamaño de los nódulos, puede ser por una cirrosis alcohólica, cirrosis posthepatítica. Y si es un nódulo único, vamos a ver en el hepatocarcinoma. El borde, como decía, afilado de la cirrosis, romo, en la esteatosis. Siempre hay que palpar desde la fosa ilíaca derecha. A veces palpamos debajo del reborde. Vamos a hacerlo porque el hígado está crecido. Comenzamos en la parte superior. Ya en la práctica se debe estudiar el método de palpar. Acá tenemos el hígado y, como ven, vamos a ver a la percusión la siguiente. Acá tiene un ejemplo de un hígado normal. Este es un hígado graso, como está aumentado de volumen, una cirrosis micronodular, una cirrosis macronodular. Esto es por alcohol, esto es por virus B o virus C, el siguiente, y acá tumor único que se ve en el hepatocarcinoma. Cuando percuten el borde superior está en el extinto espacio intercostal en la línea media clavicular derecha. El expán hepático es de 11 centímetros desde la clavícula hacia el borde del fondo derecho. La siguiente. Es el método de que usted percutir a partir del quinto espacio hasta el noveno. La siguiente. Y también ocultar, porque puede haber soplo venoso y soplo arterial, como hemos indicado antes. Y en cuanto al vaso, lo mismo que en el hígado, hay que hacer todos estos procedimientos, o sea, ver a la inspección cómo está, si es simétrico o no, si hay circulación venosa, la posición del cúbito oblicuo anterior, derecho, de pie o sentado. Y se busca el tamaño, la consistencia, la movilidad, la sensibilidad y el borde. La siguiente. Acá ven, uno pone la mano izquierda en la parte que corresponde a la región lumbar y comienza a palpar desde la fosa ilíaca izquierda hasta encontrar si hay una ofensiva. Normalmente, cuando hay 1 o 2 centímetros, normalmente sí, ya es una punta de vaso que le digo. Moderado, cuando llega de 3 a 7, y mayor de 7, esto es un tamaño más aumentado. Cuando ustedes percuten, deben hacer de arriba a abajo, siguiendo la línea axilar media. Y la matidez coincide con el noveno y 10ª costillas. Y en la puntuación tenemos casi el frote esos ojos. Normalmente podemos percutir hasta la línea axilar media. Es más.
Pero si ya pasa esta matriz, se percute hacia la línea estelar anterior, a la altura del noveno espacio intercostal, quiere decir que ya está grande, aunque no se pasa. Y este es infrecuente, pero deben tenerlo presente. Hay casos en que una obstrucción a nivel del colédoco, sea por un tumor fundamentalmente, hace que la vesícula que está normal se distiende. Sucede que la vesícula, ¿qué hay en la vesícula? Bilis, hay agua, etcétera, etcétera, se distiende. Entonces yo puedo palpar, pongo mi mano y con una tumoración redondeada, que lo puedo ver o lo puedo palpar. Si está por obstrucción, sin ictericia, eso se llama hidrocolecista, o sea, agua, porque el 70% de la vesícula de la bilis está formada por agua. Pero si está ictérico, y vemos que la superficie blanda se deja distender, es el signo de promoción terreo, indica que hay una neoplasia en la cabeza del páncreas o en la cola de la. Entonces, todo esto es muy probable digo, porque no es frecuente que en alguna de los hospitales de trabajo pueden creo que